de que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la mujer posmenopáusica. El común entender de las mujeres y médicos es que el cáncer es terrible y que tenemos que empezar y las luchas y las campañas y los códigos rosados, pero la causa más importante de mortalidad en la mujer posmenopáusica es de lejos la enfermedad cardiovascular, con incidencias y prevalencias desbordadas, y lo hemos visto en el transcurso de este congreso. Vimos ayer, por ejemplo, cómo las explicaciones de la enfermedad cardiovascular a partir de los lípidos y el LDL y todo lo demás, y cómo debíamos concentrarnos en su control. Pero es que independientemente de eso, lo más importante es empezar a entenderlo como una causa importante de intervención, y no solamente desde el perfil lipídico, porque es que nos enseñaron que enfermedad cardiovascular era igual a LDL elevado, HDL bajo y ya. Qué cosa tan simplista. Es absurdo además pensar eso, porque les voy a dar un dato adicional. ¿Saben ustedes cómo tiene el LDL un lactante? Ginecólogos. Otra pregunta como la de 1976. ¿Cómo tiene el LDL un lactante? Altísimo, altísimo. ¿Tener el LDL alto es bueno o es malo? Al final quizás ni siquiera importa si está alto o no está alto, sino cómo está el medio ambiente vascular de ese paciente. Si está oxidado, si no está oxidado, cómo está el glicocálix. No voy a seguir porque ahí nos podemos quedar el resto de la tarde. La segunda causa importante de morbimortalidad en la mujer posmenopáusica, pues por supuesto que es la osteoporosis, pero osteoporosis no como enfermedad, sino como causa de fractura, y es que cada 3 segundos tenemos una fractura por fragilidad ósea. Dos causas gravísimas, y no solamente gravísimas, sino que la misma osteoporosis, por ejemplo la fractura por fragilidad, la fractura de cadera en Colombia, produce un 36% de incremento de la mortalidad, incluso más que la mortalidad del mismo infarto. Hoy día una mujer llega con fractura de cadera a un servicio de urgencias y automáticamente se activan todos los mecanismos, revascularización, angioplastia, el cardiólogo, pero llega una mujer con osteoporosis, una fractura y la dejan por allá botadita hasta que llegue el ortopedista al día siguiente, trombosis venosa profunda, 36% de mortalidad en el siguiente año, algo realmente aberrante. De tal forma que en el adulto mayor, mujer u hombre, tenemos un desafío, y es el mayor riesgo cardiovascular como causa más importante de mortalidad, y dos, el mayor riesgo de osteoporosis y fracturas. Dos condiciones que coexisten y que viven y que por supuesto tenemos que intervenir activamente. Vamos entendiendo por qué vamos a hablar hoy de esa pareja tan importante, la vitamina D y la vitamina K2. Lo llamo yo la pareja nutricional perfecta para ese grupo en particular de pacientes: osteoporosis, osteopenia, baja masa ósea, riesgo cardiovascular, mujeres maduras, posmenopausia, etc. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Rosero, soy médico endocrinólogo, soy expresidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis, investigador en vitamina D, coautor de los consensos colombiano y iberoamericano con el doctor Vázquez y muchos de los presentes acá también, y me encanta el tema de osteoporosis, vitamina D y ahora vitamina K. Por supuesto que eso es una conferencia patrocinada, pues obvio, me están pagando y es chévere, pero ¿qué es lo bonito? Y fíjense ustedes, y es que el que me está invitando no ha participado absolutamente en nada del desarrollo de lo que yo voy a poner acá. Los que somos speakers sabemos lo aburrido que es dar una conferencia con slide kit y le mandan a uno el laboratorio el slide kit. Usted tiene que decir esto, no, esto no. Esto es lo que yo hago, lo que yo publico, lo que yo investigo, y voy a hablar de lo que yo hago. Es decir, lo mío, no lo que me ponen a decir. Y eso es lo bonito. Trabajar contando lo que uno hace y que le paguen. Ya está a ustedes depender si quieren creer o no quieren creer. Punto importante inicial: osteoporosis significa pérdida de la resistencia ósea, pero la resistencia ósea tiene dos factores: calidad y cantidad. No son excluyentes, son sumatorios. Tengo que tener un hueso de muy buena calidad, pero también un hueso de muy buena calidad. La resistencia ósea se define como el fracaso biomecánico, el nivel de fuerza de fracaso biomecánico de una estructura. Y esos dos factores sí son bien importantes. Nos enseñaron que osteoporosis era baja densidad mineral ósea, que había que medir la densitometría, y si la densitometría estaba normal no pasaba nada. Hoy día sabemos con el TBS que muchas pacientes con densitometría normal
tienen altísimo riesgo de fractura porque su calidad no está tan buena. ¿Aquí tienen TBS en República Dominicana? Todavía no. Ojalá lo tengan rápido porque es una herramienta fácil, costo efectiva de medir la calidad del hueso. Y es que todos nos vamos a envejecer. Y ahí vienen unas discrepancias grandes que he tenido yo, por ejemplo, en este tema, abordando la osteoporosis, y es si la osteoporosis es una enfermedad o es una condición inherente al envejecimiento. En mi opinión, es una condición inherente al envejecimiento. Lo que pasa es que cada vez somos más viejos. Claro, porque hace 100 años nos moríamos a los 50 años y la mujer nunca llegaba a la menopausia. Pero ahora sí. ¿Es la menopausia una enfermedad? Vamos, ahí está bueno, doctor Vázquez. Ahorita vamos a seguir hablando. ¿La menopausia es una enfermedad? No. ¿La osteoporosis es una enfermedad? No. Ahí está el mejor ejemplo. Un hombre de 80 años y un hombre de 20 años. A los 50 años empieza a disminuir significativamente la masa ósea. Pero ojo, un dato. ¿Quiénes tienen más de 25 años? Todos, ¿no? Después de los 25 años empieza la pérdida de la producción corporal de colágeno. Es decir, el envejecimiento empieza a los 25 años, somos ancianos. Pero la síntesis de vitamina D después de los 50 años cae también. Y solamente sintetizamos un tercio de lo que normalmente deberíamos sintetizar si tuviéramos 20 años. Es decir, el déficit de colágeno es una condición asociada al envejecimiento. El déficit de vitamina D es una condición asociada al envejecimiento. ¿Y esos dos qué producen? Osteoporosis. La osteoporosis es una condición asociada al envejecimiento, que a algunos les pega más duro que a otros, claro, y es que uno ve, miren, el ejemplo, uno ve a sus compañeros de colegio y uno dice, ay, pero este se ve más viejo que yo y tenemos la misma edad. Claro, a uno les pega más fuerte que a otros, y cuando les pega más fuerte, ojo, tiene una comorbilidad, pues aparece la fractura y ahí sí se convierte en una enfermedad. Ya después vamos a hablar del tema. Y es que fíjense que no solamente la cortical, también la trabecular. En la columna hay pérdida de conectividad trabecular, hay adelgazamiento de las trabéculas y eso se traduce en incremento del riesgo de fracturas. Tratamientos para osteoporosis, pues los conocemos. Antirresortivos o osteoformadores. El que para la destrucción o el que forma hueso. Lamentablemente en temas de osteoporosis hace mucho tiempo que no aparecen nuevos jugadores. ¿No es cierto? El último jugador apareció el romosozumab, que me parece terrible aquí entre nos, pero chito, no le digan a Amgen. ¿Aquí ya hay romosozumab? No, va a llegar. Es un osteoformador muy bueno, pero con un warning que le da a uno susto. Incremento del riesgo de eventos cardiovasculares. ¡Ay! ¿Y se acuerdan la primera diapositiva? ¿De qué se mueren las mujeres posmenopáusicas? De eventos cardiovasculares. Y si yo tengo un medicamento que le cura la osteoporosis, pero que le incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares, ¡ay! ¡Qué dolor! No hablemos más de eso. Antirresortivos, osteoformadores. Pero, ¿y qué hay algo más? Es posible que yo pueda tomar decisiones con mi paciente desde el punto de vista de otras alternativas no farmacológicas, nutracéuticas que me puedan ayudar. Y pues bueno, quizás sí, y aquí hay parte de la respuesta. ¿Saben qué es eso? ¿No puede contestar el doctor David Vázquez? ¿Saben qué es eso? Nato. ¿Saben qué es el nato? Soya fermentada. Soya fermentada, nato. Original del Japón. No lo he tenido la fortuna de probarlo, pero esa vaina de saber a pecueca. Es soya fermentada, o sea, todo lo fermentado debe oler a feo. Resulta que el nato ha sido asociado en múltiples estudios con reducción de todas las causas de mortalidad. Qué interesante. El nato o la soya fermentada en múltiples estudios se ha asociado a reducción de todas las causas de mortalidad. Pero más allá de eso, conocemos y sabemos que las mujeres japonesas son muy flojas para los lácteos. La cultura japonesa no toma leche, no come queso, pero aún así tienen menos osteoporosis que en Occidente. Y empezamos a romper paradigmas, porque nos vendieron la idea de que había que tomar leche para la prevención de osteoporosis y que la leche era indispensable, y resulta que, oiga, pero estas poblaciones que consumen menos leche porque tienen huesos más fuertes, porque hay otros factores además de la leche. Y fíjense ustedes en este mapa, es hermoso. Por un lado está qué tanto consumen nato, mucho o poquito, y por otro lado qué tanto se fracturan la cadera.
Hermoso mapa. En blanco, las que consumen mucho nato, y en blanco, las que se fracturan menos de cadera. Ah, interesante. La vitamina K es ese factor que está presente en el nato. Pero cuando estudiamos vitamina K, sabemos que hay varios tipos de vitamina K. La vitamina K1, que es la de la coagulación, pero está la vitamina K2, que es la menaquinona 4 y la menaquinona 7. La menaquinona 7 está presente en el nato. Y, por supuesto, tenemos que tener claro que la vitamina K de los vegetales, que es la vitamina K1 de la coagulación, no tiene nada que ver con la vitamina K2, menaquinona, que está presente en el nato, en los quesos, en las vísceras y en el huevo, aunque en pequeñas proporciones. De tal forma que hay un factor en estos alimentos que previene la fractura por osteoporosis en la mujer japonesa. Ahí les voy a dar un dato adicional. Cuando uno trabaja osteoporosis, en Japón, como son tan bajos los números de fracturas, ellos para poder aprobar un medicamento tienen que tener estudios en su población japonesa. Ellos no aceptan estudios ni de Estados Unidos ni de Europa, porque su incidencia es muy baja. Vamos entendiendo un poquito de cómo la cultura nutricional se asocia a otro tipo de riesgos. En cuanto a la biodisponibilidad, sabemos que la vitamina K2 tiene una disponibilidad de más de 72 horas versus menos de 24 horas de la vitamina K1. Son completamente diferentes, mientras que la vitamina K1, que es la coagulación, va al hígado, la otra se distribuye en toda la economía corporal. Y aquí empezamos a entender un poquito esa relación. Y es que la vitamina K2 es fundamental para el hueso por varias vías. Por un lado, va a bloquear que el hueso se ponga adiposo o la adiposidad del hueso. Va a hacer que se estimule la formación de osteoblastos y va a bloquear la maduración de los osteoclastos. Y por otro lado, va a aumentar la actividad osteocítica. Interesante, lo que yo quiero para una mujer posmenopáusica: más osteoblastos, menos osteoclastos y que los osteocitos estén funcionando bien. Y todo esto lo hace a partir de una molécula, una proteína que se llama la osteocalcina. La osteocalcina depende de la vitamina K2 para su activación. Ella viene carboxilada y tiene que decarboxilarse para que actúe. Y es esta, la osteocalcina producida por los osteoblastos, la responsable de todos esos efectos. ¿Qué se ha encontrado? Que en ratoncitos que le suministran vitamina K2 aumenta la osteocalcina decarboxilada, tiene que decarboxilarse. Disminuye la osteocalcina no carboxilada. Y eso sí que empieza a ser interesante, porque además en ratoncitos el suministro de vitamina K2 se ha asociado a incremento, ratoncitos oforectomizadas, incremento de la densidad mineral ósea e incremento de la fortaleza ósea en esas ratoncitas oforectomizadas. Interesante, un mecanismo de acción con un resultado plausible en ratoncitos. Pero, ¿y qué pasa en los humanos? Resulta que los japoneses siempre estudian todo. Aparece un estudio en donde se encuentra que los niveles bajos de vitamina K en la dieta japonesa se asocian a mayor riesgo de fractura de cadera. Por debajo de 104 microgramos al día en el quintil, incremento del riesgo de fractura de cadera. Pasa como con la vitamina D. Al principio entendimos que tenerla baja era un factor de riesgo, pero ¿y qué tal si la suplementamos? Pues vea usted que en este metaanálisis, con 3 estudios sobre pérdida ósea y 7 con datos de fractura, muestran todos excepto uno un resultado positivo en la reducción de pérdida ósea. Pasamos de un mecanismo biológico a un mecanismo en ratas a una explicación en humanos. Un metaanálisis donde demuestra que hay disminución en la reducción de la pérdida ósea. Y más recientemente aparece este otro metaanálisis en donde específicamente hablan de fracturas. Y fíjense ustedes cómo a pesar de la gran heterogeneidad hay una reducción significativa en el riesgo de fracturas en la suplementación de vitamina K2. Entonces no estamos hablando ya de simplemente una teoría, sino una explicación mecanística. Y por otro lado, algo todavía más interesante es que si sabemos todo lo que hablábamos de los beneficios de la vitamina D, ¿qué pasa si combinamos vitamina D más vitamina K2?
y aparece este trabajo, que es un metaanálisis con 8 ensayos, 971 sujetos, y muestran cómo esa combinación de vitamina K2 más vitamina D aumenta significativamente la densidad mineral ósea y reduce significativamente la osteocalcina infracarboxilada, o sea, la que no se ha puesto activa. Interesante. Pero ahí viene el dato adicional, lo que yo llamo la cerecita del pastel. La calcificación arterial es un proceso de envejecimiento arterial que incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Cuando vemos cardiología, una prueba diagnóstica para predecir la enfermedad cardiovascular es el score de calcio coronario. Sabemos que a los 70 años el 96% van a presentar calcificación de las arterias aórticas y coronarias. ¡Wow! El problema, por supuesto, es que esto se asocia con incremento del riesgo de aterosclerosis, infarto y enfermedad renal. Es decir, la calcificación arterial es otro proceso asociado al mismo envejecimiento que, si se dan las condiciones inflamatorias, LDL alto, HDL bajo, pues va a producir un evento cardiovascular. Resulta que esta misma vitamina K2 tiene un doble efecto. Por un lado, sabemos que va a mejorar la formación ósea, carboxilando la osteocalcina, estimulando el osteoblasto, pero por otro lado va a actuar sobre la MPG o proteína GLA de la matriz, que vemos en la parte superior. ¿Y qué es lo que produce esto? Disminución de la calcificación arterial. Fíjense ustedes como cuando hay bajos niveles de vitamina K2 es mucho más fácil que se precipite el calcio en las arterias, y si hay calcio en las arterias hay riesgo cardiovascular. Mientras que cuando hay niveles suficientes de vitamina K2 hay reducción de la calcificación arterial. Interesantísimo. Y lo que yo llamo bingo, porque se ha demostrado que la proteína MPG es un potente inhibidor de la calcificación vascular. De tal forma que tenemos que la vitamina K es un cofactor para prevenir la calcificación arterial. Inhibe el endurecimiento arterial y esa misma calcificación. Miren lo interesante. Tenemos dos problemas graves en la mujer posmenopáusica. Por un lado, la enfermedad cardiovascular y por otro lado, la osteoporosis. Terapias nuevas para osteoporosis dicen que incrementa el riesgo cardiovascular. El envejecimiento produce calcificación arterial y produce pérdida de masa ósea. Y si yo tengo un componente nutracéutico, no farmacéutico, libre de eventos secundarios que puede mejorar la calcificación arterial, disminuirla y aumentar la osificación y reducir el riesgo de fracturas de cadera, fácil, simple. Y es que ya lo sabíamos desde siempre con el tema de la vitamina D. Donde entra el sol, no entra el médico. Y sabemos que estamos en déficit de vitamina D, y ya lo dije inicialmente, la principal causa de déficit de vitamina D es el envejecimiento. Sí, claro, la falta de exposición solar. Pero es que de nada sirve yo decirle a doña María, que tiene 60 años, que se exponga al sol de Punta Cana, en las playas de Punta Cana, en el Hard Rock, porque no va a mejorar. Porque su mecanismo cutáneo ya está envejecido. Necesitamos a las mujeres posmenopáusicas aumentarle el aporte de vitamina D. Por otro lado, sabemos que el déficit de vitamina D se asocia a un incremento significativo del riesgo de fractura de cadera, y que hay receptores musculares de vitamina D que se asocian significativamente, y no cabe la menor duda, a menor riesgo de caídas, menos fracturas. Facilísimo. Hay un mecanismo causal, hay un tratamiento sencillo y fácil, que es la suplementación de vitamina D. Por otro lado, sabemos que la vitamina D, cuando hay déficit de vitamina D, aumenta la PTH, y si aumenta la PTH, aumenta el riesgo cardiovascular por todos los efectos asociados a la PTH per se, que es una hormona proinflamatoria. También sabemos que la dosis recomendada diaria de vitamina D es de 1000 a 2000 unidades al día. Facilísimo. Oiga, cosa tan sencilla. Bueno, que si está por debajo de 20 necesitamos una dosis diferente. Si la estamos midiendo y está por debajo de 20, necesitaríamos 6000 unidades al día por 8 semanas. Fácil. Pero para el grueso de la población, si yo no tengo acceso a medirle la vitamina D, con 1000 o 2000 al día es suficiente. ¿Y cuánta vitamina K2? 150 microgramos. Ya saben que por debajo de 100 es que la cosa va mal. Por encima de 100 vamos bien, y 150 es una dosis adecuada. 1000 o 2000 unidades de vitamina D, 2000 unidades de vitamina D, si nos da miedo dejarle 1000 porque es poquito, más 150 microgramos de vitamina K2, tenemos la solución. Fácil, económico y rutinario. ¿Por qué? Y eso es algo que siempre hablo,
que es sujeto a controversia, pero ¿por qué tenemos que evitar las dosis altas de vitamina D? Ya todos los consensos están llegando como al punto de decir no recomendemos más megadosis de vitamina D. Es simplemente un truco farmacéutico, un truco del marketing. Como hay tantas empresas vendiendo vitamina D, ¿cómo me voy a diferenciar yo de las demás y vender mi producto? Pues fácil, adherencia, echémosle 100.000 unidades de vitamina D a una pastilla y ya. El doctor Cuauhtémoc nos explicaba muy claramente y lo hemos visto ayer en la conferencia del doctor Neiro y de todos. ¿La vitamina D es una vitamina o es una hormona? Es una hormona. Ginecólogos, ¿ustedes dan la terapia de reemplazo estrogénico en dosis única mensual? Diaria, porque es una hormona. ¿Qué pasa si yo a mi señora posmenopáusica le digo, señora, tómese todos los estrógenos en una sola toma? Oh, eso no es fisiológico. ¿Cómo damos la hormona tiroidea? Mensual. Doña María, usted toma 50 microgramos de levotiroxina, tómese 1500 el día 1 de cada mes. ¿Qué va a pasar con doña María? La primera semana va a estar hipertiroidea y al finalizar el mes va a estar hipotiroidea. ¿Y cómo se va a sentir de mal doña María? Con la vitamina D pasa exactamente igual. Le doy toda la dosis de carga, los primeros días va a estar saturado los receptores, va a incrementar el riesgo de caídas y por supuesto incrementar el riesgo de caídas y de fracturas y todo lo demás se va a desajustar al final del mes. Es simple, es un mecanismo biológico. De tal forma que me tocó hacer esa presentación, esta revisión a raíz de la pandemia, porque en pandemia todo el mundo andaba enloquecido con ese tema. Y entonces a los viejitos les mandaban megadosis y me llegaron pacientes con 150 nanogramos por mililitro de vitamina D, algo aberrante. Por Dios. ¿Y qué pasa con las megadosis que incrementan los niveles de vitamina D a un valor suprafisiológico? ¿Y qué pasa si está suprafisiológico? Pues es una hormona. No está exenta de riesgos. Produce incremento de la mortalidad, produce alteración del sistema inmunológico y produce aumento del riesgo de caídas. Pues tan simple como eso. Es que es biológico, es una hormona. Y si está baja, pues la doy diaria y se acabó. ¿Cómo se exponía el ser humano al sol hace 10.000 años? Pues todos los días, porque andábamos caminando todo el día en la calle sin bloqueadores y sin ropa y sin nada. No es como ahora que vamos el fin de semana a la playa y nos exponemos hasta ponernos colorados, no. Es biológico y hay que entenderla que es una hormona biológica. Pero además de eso, este artículo me encantó ya para terminar, es hermosísimo, fue publicado este año y el Biobank del Reino Unido, es un estudio hermoso, con más de casi 150.000 pacientes, analizó la longitud de los telómeros y los comparó con los niveles de vitamina D. Ya saben que telómero corto, más mortalidad y más enfermedad. ¿Y qué encontraron? Pues lo que sabemos. A niveles bajos de vitamina D, telómeros cortos. A niveles altos de vitamina D, telómeros cortos. ¿Cuál es el punto? 30-40. ¿Y cómo hago para llegar a 30-40? Con 2.000 unidades al día, sin ni siquiera ponerme a medir, porque no tengo que gastar plata para la mayoría. Ahora, obvio, obesos, mala absorción, uso de anticonvulsivantes son condiciones diferentes, pero la mayoría de nuestras pacientes no cumplen esos criterios y fácilmente puedo darle 2.000. Y si además yo le puedo dar la garantía de que ese calcio se va a ir para el hueso y no para la arteria y que voy a mejorar el riesgo de fracturas, además simplemente de mejorar la vitamina D, pues la solución está. ¿Le voy a dar una megadosis? Pues ¿para qué? Si es que yo puedo darle una dosis diaria, fraccionada, estructurada, con vitamina K. Es sencillo y la cosa es fácil, son nutracéuticos con un potencial farmacéutico hermoso. En conclusión, la osteoporosis puede coexistir con la enfermedad, puede no, suele coexistir, es que son es uno solo. Un dato adicional, por favor. Mujer que llegue a su consulta con densitometría que diga osteoporosis, por favor remítanla al cardiólogo y que le hagan un examen completo de cardiología, porque esa mujer es coronaria hasta que se demuestre lo contrario. Ya se sabe. 2, todo paciente en riesgo de déficit debe recibir vitamina D. ¿Y qué paciente está en riesgo de déficit? Pues todas las mujeres posmenopáusicas. Obvio, pues debe recibir un suplemento de vitamina D. Y si queremos mejores resultados a nivel óseo y cardiovascular, que son las dos causas más importantes de mortalidad, pues le damos la vitamina D más la vitamina K2 y se acabó el problema. Muchísimas gracias a todos, cumplimos justito con el tiempo.